Muy buenas noches, docente. Hoy le vengo a exponer sobre el análisis de las propuestas económicas de los candidatos Manuel Loaiza y Pedro Gómez en el contexto del Estado peruano. Iniciamos con una pequeña introducción. El funcionamiento del Estado peruano se basa en la separación de poderes, la descentralización y el respeto de los principios económicos constitucionales en el marco de una democracia representativa. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial deben mantener un equilibrio que garantice el desarrollo social. El presente trabajo analiza las propuestas económicas de los candidatos Manuel Loaiza y Pedro Gómez, como ya lo dijimos inicialmente, evaluando su viabilidad y las consecuencias que tendrían en la administración pública y la economía nacional. Finalmente, se presentan tres medidas económicas personales orientadas al crecimiento sostenible del país. Iniciamos analizando las propuestas del candidato Manuel Loaiza. Primera propuesta: emitir un decreto supremo para que el Poder Ejecutivo apruebe la ley de presupuestos sin intervención del Congreso. Analizando esta medida vulnerable, el principio de separación de poderes y el control político del Congreso, establecido en la Constitución según el artículo 78, la ley de presupuestos debe ser aprobada por el Congreso, no por decreto. Esto traería consecuencias como concentración del poder en el Ejecutivo, riesgo de autoritarismo fiscal y corrupción por falta de control legislativo. Ejemplo, en el país como Venezuela, el control absoluto del presupuesto por parte del Ejecutivo generó desequilibrios y uso político del gasto público. 2. Segunda propuesta: otorgar al Ejecutivo la facultad de crear nuevos impuestos por decreto. Analizando esta propuesta, contraviene el principio de reserva de la ley tributaria, artículo 74 de la Constitución, que establece que solo el Congreso puede crear, modificar y eliminar impuestos. Esto traería consecuencias como inseguridad jurídica para los contribuyentes, afectación a la inversión privada y al principio de legalidad tributaria. Ejemplo, en el 2020, cuando se intentaron crear impuestos sin aprobación legislativa en algunos países de la región, las empresas redujeron su inversión ante la falta de estabilidad. Tercera propuesta: quitar competencias a los gobiernos regionales, locales para centralizar decisiones de obras públicas solo en Lima. Análisis: esta medida vulnerable el principio de descentralización, artículo 188 de la Constitución. El Estado peruano es unitario y descentralizado, por lo que las regiones tienen autonomía administrativa y económica. Esto traería consecuencias como menor eficiencia en la ejecución de obras, aumento del centralismo y desigualdad regional. Ejemplo, la experiencia del programa de inversiones públicas Invierte.p demuestra que la coordinación del gobierno local mejora las asignaciones de recursos según necesidades reales basadas en estudios. Bueno, muy bien. Ahora vamos a analizar las propuestas del candidato Pedro Gómez. Primera propuesta: obligar al BCR a emitir más billetes para estimular la economía. Analizando, viola la autonomía del Banco Central de Reservas del Perú, que está establecido en el artículo 84. El Banco Central de Reservas del Perú tiene como función mantener la estabilidad monetaria, no financiar el gasto público. Esto traería consecuencias como generar inflación y pérdida del poder adquisitivo, deteriorar de la confianza en la moneda nacional. Ejemplo, en Argentina y Venezuela, políticos similares causaron inflación superior al 50%. Segunda propuesta: prohibir la inversión privada en sectores como minería o pesca. Va contra el principio de economía social de mercado, artículo 58, que garantiza la coexistencia del sector público y privado. Reducción de inversión extranjera directa, pérdida de empleos y baja
productividad. Ejemplo, cuando Bolivia nacionalizó su minería en el año 2006, la productividad y exportaciones cayeron drásticamente. Y recordemos que la minería es una fuente de ingresos que prima bastante en el Perú. Tercera propuesta, aplicar controles de precios en alimentos. Análisis. Aunque busca proteger al consumidor, esta medida interfiere en las leyes de la oferta y la demanda y puede generar desabastecimiento. Esto traería consecuencias como la escasez de productos, el mercado negro. Ejemplo, en Venezuela, los controles de precios provocan falta de alimentos básicos como arroz, harina, aceite, entre otros. Propuestas personales. Una propuesta en base a mis ideas, medida de reforma progresiva. Como principal objetivo, tendríamos aumentar la recaudación sin afectar a las pequeñas empresas. Esto traería un impacto que promueva la equidad fiscal y el fortalecimiento a los ingresos del Estado. Como medida 2, tendríamos incentivar la formalización de negocios digitales y emprendedores. Esto traería un impacto que genere empleo formal y amplia base tributaria. En versión 3. Medida 3. Reducir brechas regionales mediante inversiones en carreteras y conectividad. Esto traerá un impacto que ayude a impulsar la descentralización y mejorar la competitividad regional. Y como conclusión, las propuestas de ambos candidatos, un desconocimiento del marco constitucional y económico del Perú. Mientras Loaiza busca centralizar el poder ejecutivo, Gómez propone medidas que afectarían la estabilidad monetaria y la inversión privada. Las políticas económicas deben ser respetadas, la separación de poderes, la autonomía de las instituciones y la economía social, para garantizar el desarrollo sostenible del país. Gracias, buenas noches.